Vamos a ver ahora una nueva regla de derivación. Hasta ahora ya hemos visto cómo derivar una suma, una resta, una multiplicación y una división de funciones elementales. A partir de ahora vamos a ver cómo derivaríamos una composición de funciones. ¿Qué era una composición de funciones? Una composición de funciones es cuando sobre un valor x aplico consecutivamente dos funciones. Es decir, yo tengo una función, un valor x, aquí, sobre el valor x aplico una función f y obtendré el valor f de x. Y sobre ese valor, no sobre la guía original, sino sobre ese valor f de x que hemos obtenido, aplicamos nuevamente una función y obtenemos la función, el valor, perdón, g f de x. Bien, pues esta función que resulta de primero aplicar una y después la otra, es lo que se le llama f compuesto con g. Bien, pues yo quiero, igual que sabía derivar suma, resta, multiplicación y divisiones, quiero derivar esto de aquí. Esto que lo he puesto aquí abajo se puede escribir así. Lo hemos escrito así, que x, f de x. Cuando a mí me dan, es como lo escribo. O lo pongo aquí en limpio, que sea más claro. Si a mí me dicen, tienes que calcular f compuesto con g del valor x, pues lo que vamos a hacer es escribirlo así, que primero voy a calcular f de x y sobre eso le aplico g. Y es lo que he puesto aquí arriba, que vamos a, sobre el valor de f de x vamos a calcular g. ¿Cómo se diferenciar cuando tengo una composición de funciones y una multiplicación de funciones? Pues bien, cuando yo tengo una composición de funciones vamos a tener una función dentro de otra. Por ejemplo, si yo pongo el seno de x por el logaritmo neperiano de x, eso es una multiplicación. Estoy multiplicando la función seno por la función logaritmo. Pero si yo escribo esto, el seno del logaritmo neperiano de x, estoy haciendo una composición de funciones, donde la función logaritmo está dentro de la función seno. Y la regla de la cadena me dice cómo puedo derivar esto de aquí, la composición de funciones, cuando tengo una función dentro de otra. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es, si yo tengo una función dentro de otra, aquí se ve que la función grande es la función g, y la función que está dentro, la función pequeña, es la función f. Pues primero tengo que derivar la función g, dejando la función pequeña, la función f, igual. Y después, para terminar, tengo que derivar la función que tengo dentro. Es decir, esto no se me puede olvidar. Multiplicar por la derivada de la función pequeña. Y como ejemplo, he puesto esto. Un polinomio que está elevado al cuadrado. Aquí tenemos una composición de funciones. Tengo un polinomio que está elevado al cuadrado. Tengo un polinomio y una función potencial. ¿Cuál es la función grande, digamos? Pues la función grande es la potencial. ¿Por qué? Porque el polinomio está dentro de la potencia. Pues, ¿qué tengo que derivar primero? Pues tengo que derivar la función g, que en este caso sería el cuadrado. ¿Cómo se derivaba una potencia? Pues una de potencia se derivaba bajando el exponente, dejaba la base igual, en este caso la base no es una x, es 3x cuadrado menos 5x. Y al exponente le restaba 1. 2 menos 1. Bueno, vosotros ponéis directamente 1. Lo pongo así a modo de ejemplo. Esto que he puesto aquí sería la derivada de la función grande dejándolo de dentro igual. He derivado la función potencial y he dejado esto igual. Pero me faltaría derivar la función pequeña. La función pequeña hemos dicho que es el polinomio. Pues esto lo tenemos que multiplicar por el polinomio. La derivada del polinomio. Derivamos un polinomio que será fácil. El 2 baja multiplicando. 2 por 3, 6. X menos 5 por x, la derivada de x, que es 1. Y ya tendría la derivada de esta composición de funciones. Pues bien, ya que más o menos hemos visto cómo se hace la derivada de una composición, hemos aplicado a lo que se llama la regla de la cadena. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos para hacer. Todos estos son de aplicación de la regla de la cadena. Vamos al primero. Tenemos el logaritmo neperiano de un logaritmo, de un polinomio. El polinomio está dentro del logaritmo neperiano. Por tanto, la función pequeña es el polinomio y la función grande el logaritmo. Derivamos primero el logaritmo neperiano. La derivada de un logaritmo neperiano es 1 partido x. Pero en este caso no es una x lo que tenemos dentro, es x cubo menos 7x. Lo que hemos dicho que es la función pequeña que se queda igual. Por, ya hemos derivado el logaritmo neperiano, ahora me falta derivar el polinomio. Por 3x cuadrado menos 7. Ya lo podría juntar, esto por esto, y dejarlo como una sola fracción.
seno de 3 elevado a x. Otra composición de funciones, donde la función grande es el seno y la pequeña es la función exponencial. Bien, pues primero derivo el seno, deriva del seno. El coseno, dejándolo de dentro igual, por la derivada de lo dentro. La derivada de 3 elevado a x es 3 elevado a x por el logaritmo hebreano de la base. Fijaros, en este tipo de derivadas me tengo que saber la regla de la cadena, pero me tengo que saber claramente cuáles son las derivadas de las funciones elementales. Esas son las básicas con las que tengo que trabajar. Con las funciones elementales y con la regla de la cadena puedo hacer cualquier derivada. La siguiente, una raíz. F de x es igual a la raíz de 5x cuadrado menos 3. Lo pongo en forma de potencia para practicarlo. Y así puedo hacer cualquier radical, sea del índice que sea. Acordaros, esto como si estuviese elevado a 1, y cuando hay raíz cuadrada no lo dice, pero siempre son 2. Tenemos que saber convertir cualquier radical en una potencia. Y esto ya lo derivamos. ¿Cómo se deriva esto? Pues derivo primero la potencial, porque, vuelvo a decir, como el ejemplo que he puesto al principio, se deriva primero la potencial y después, lo último, derivo el polinomio. Para derivar la potencial, 1/2, lo de dentro se queda igual, elevado a 1/2 menos 1. Esto me lo llevaría para abajo para que estuviese el exponente positivo y ya lo volvería a dejar en forma raíz. Por la derivada de lo de dentro. El 2 bajamos multiplicando, 10x y ya está hecho. Vuelvo a repetir. Esto que he puesto aquí sería la derivada de la potencial. 1/2 baja, dejo lo de dentro igual y al exponente le resto 1. Ya he derivado la potencial. Y por último tendría que hacer la derivada de 5x cuadrado menos 3 de la pequeña. El 2 bajamos multiplicando, 10x. Y como es un 3, derivado de un número, 0. Pues ya está, 10x. Ya he dicho que esto lo podría dejar mejor y se quedaría como 1 partido 2 por la raíz cuadrada de 5x cuadrado menos 3 por 10x. Bueno, 10x lo pongo ya directamente. Y así es como se quedaría. Bueno, veo que tengo ahí 10 entre 2, pues ya si lo quiero dejar ya totalmente simplificado, pues sería 5x raíz de 5x cuadrado menos 3. Eso ya si lo quiero simplificar totalmente, que es como se deben hacer las cosas. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en cómo se calculan las derivadas. Y nos quedan por ver 3 ejemplos más. Voy a borrarlo que quede bien. Lo hago directamente. La derivada. Logaritmo en base 3 del coseno. Bien. La función grande, el logaritmo en base 3, es lo único que tengo que derivar. Pues la derivada del logaritmo es 1 partido x por el logaritmo hebreano de la base. Pero no tengo una x, tengo el coseno de x. Pues 1 partido el coseno de x por el logaritmo hebreano de la base, que es 3. Ya he derivado el logaritmo en base 3. Ahora tengo que hacer por la derivada del coseno, pues por seno de x. Y ya está hecho. Me he saltado el e. He saltado directamente desde el f. Pero bueno, nos entendemos. Estamos con esta. Esta, bueno, es parecida a esta que he hecho antes con la raíz. La raíz un poquito más fea, pero esta es muy fácil de hacer. Tengo potencia de un polinomio. Derivo primero la potencia. Estas salen bastante. Bajo el 3. Dejo 7x cuadrado menos 4x más 2 sin hacerle nada. Y al 3, al exponente, le resto 1. 2. Y no se me puede olvidar que he derivado la potencia, pero tengo que derivarlo dentro del polinomio. 14x menos 4 y el 2 que desaparece. Derivada número 0. Y el último, hemos dejado el plato fuerte para el final. ¿Por qué? Porque estoy derivando la exponencial, el seno y el x cuadrado. En vez de poner dos funciones, he puesto 3. Solamente tenemos que tener claro el orden. ¿Cuál es la grande, la mediana y la pequeña? Pues la grande es la exponencial, porque las otras dos están en el exponente de la exponencial. La mediana es el seno y la pequeñita es el x cuadrado. Es decir, primero tengo que derivar la exponencial, después el seno y después el polinomio.
Derivada de la exponencial. La derivada de d elevado a x es elevado a x. En este caso, seno de x cuadrado. Es decir, que se queda igual. Por la derivada del seno de x cuadrado. La derivada del seno de x cuadrado es coseno de x cuadrado, porque la derivada del seno es el coseno. Y por último, la derivada de x cuadrado por 2x. Entonces parecía que iba a ser más, pero os habéis dado cuenta que tampoco es tan complicado. La función de la exponencial se queda igual, pues la exponencial de la derivada de y elevado al seno de x cuadrado, elevado al seno de x cuadrado. Después tendría que derivar el seno de x cuadrado. Por la derivada del seno el coseno, dejándolo dentro igual. Coseno de x cuadrado. Y por último, la derivada de x cuadrado. 2x.